Ya comenzamos. Vale. Vamos a ver de los apuntes que están aquí de la clase. Entonces vamos a explicar de qué se trata. Es eso simplemente. Vale. Entonces, en la clase, la de hoy, la de 4, la idea es que con esto ya no haya necesidad de hacer clase teórica la próxima semana y entonces sería solamente acabar el trabajo. De lo que está preparado es lo mismo que hicimos el 9.2, nada más completo, porque faltaban un par de cosas, completo, y explicaros qué es, cómo leer lo que está ahí puesto. Bueno, esto es el ejercicio como se planteó. Entonces, una de las cosas era lo de cambio de ejes. Había ahí, ¿cómo lo hago? Que sí, ¿cuál cambio? ¿Cuál no cambio? Entonces, lo que se tiene hecho aquí es, se tiene impuesto en los dos ejes, en los dos sistemas de ejes, cuáles son los vectores o las coordenadas que corresponderían. Entonces, en amarillito están las que están en el enunciado. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, tenemos X, Y, Z, giramos 30 grados sobre el eje X. Entonces, si nosotros vemos aquí, sería, está puesto a definir así, y este era el X. Sí. Sí, a ver, estos son los básicos, los de toda la vida. Y después, al lado quedaría el que está girado. La diferencia de uno con otro es que el otro estaría girado, vamos a ponerlo con otro color, que estaría girado 30 grados. Y entonces, pero el X es el mismo. Entonces, tú lo que haces es... Z es el mismo. No, es la manera como tú lo interpretas para resolverlo. O sea, a partir del dibujo, se definen cuáles. Mira, aquí está. Lo que está haciendo ahí es, tú ves la I mayúscula y la Z mayúscula, el X mayúscula. Aquí estos tres. X y Z es con los ejes de toda la vida. ¿Sí? La X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula son los X de toda la vida. Solamente se giran 30 grados y se mantiene igual. Entonces, el girarlo y se gira 30 grados con respecto a X. El eje de la X lo dejas igual. Sí, con respecto a Y. Entonces, por eso todo es simplemente girado 30 grados y ya. Entonces, los minúsculas quedan exactamente iguales, que sería un poco este dibujillo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si pones uno o en otro, un vector, por ejemplo, vamos a ver, ese vector, aquí tienes dos vectores. Uno es este y el otro sería, no sé por qué, aquí déjame lo cambio la tinta. Vale, a ver si ahora sí. A ver, ¿de qué tamaño lo tiene este? 1, lo pondremos igual. A ver si ahora sí. Vale, ahora sí. Vale, entonces tú tienes, no, esto es omega sub 0. Tú tienes dos, el omega mayúscula y el omega sub 0. Son los dos principales. La diferencia es que si tú planteas esos mismos en el otro sistema de coordenadas, entonces lo único que haces es reajustas este vector de manera tal que en un caso sería así, y aquí sería 90 grados. Entonces ahí lo que estás haciendo, estás descomponiendo ese omega en dos coordenadas. Sería, a ver si lo... Y aquí lo descompones en dos. Y entonces aquí será Z, y aquí será
Y. Es el mismo vector, pero descomponiéndolo en dos. Y en el omega es exactamente lo mismo. Entonces, con el omega. Exactamente. Entonces, tú transas omega, pues entonces descompones omega en I y en Z mayúsculas. Entonces, ¿cómo sería? Sería así. Omega sub 0 y lo descompones en 2. Entonces, aquí esto sería la I mayúscula y esto es la Z mayúscula. Sí. Sí, lo que haces es descomponer. Tú descompones cada vector de acuerdo a los ejes que tú tengas. Entonces, omega sub 0, ahí está en amarillo. Entonces, omega sub 0 es 12,56. 628 es omega mayúscula y omega sub 0. Entonces tú tienes omega, vamos a ver, omega 628. Vale, omega mayúscula. Esto es igual a 628. Esto será 628. Pero si tú lo descompones, 628 en Z. 628, vale. En Z, es en Z. Y entras a Z es 628. Pero si tú lo descompones en Z y en I, entonces lo que va a hacer es, en Z 544, está en Z mayúscula, pero lo estás descomponiendo en Z minúscula, lo estás descomponiendo en Z minúscula. Entonces era 544 por un lado y 314 por el otro. Por eso, exactamente. Por eso está de lado. Este que aquí es 628, cuando lo pasas a estos, lo alineas con el I y el Z que tú tengas nuevo. Entonces, por eso es 314 y 544. Aquí dice magnitud. Aquí dice magnitud. Esto es la raíz cuadrada de la suma de las tres. Entonces, la magnitud es la misma. Siempre la magnitud es la misma. Porque lo único que estás haciendo es descomponer. Pero por eso la magnitud siempre es la misma y la dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido siempre serán iguales. Omega sub 0. Omega sub 0 tú tienes. Omega sub 0 vale, vamos a ponerlo en negro. Omega sub 0 vale 12,56. Si tú lo descompones en I mayúscula y en Z mayúscula, entonces en este lado, en I mayúscula sería 10,88 y en Z mayúscula sería 6,28. Yo no entiendo por qué nada pasa a las mayúsculas. Si lo he hecho minúsculas. No, lo que estás haciendo es, estás descomponiendo un vector en dos nuevos ejes. Entonces tú lo que tú entiendes es, este vector, el omega sub 0, ¿en qué eje está? Está en si nos vemos aquí arriba, está, pero mayúscula o minúscula. Está en la I minúscula. Entonces, esto está en la I minúscula. Esto está, si tú sigues aquí, esto es la I minúscula. Pero tú lo descompones en dos componentes. Entonces tú cuando lo haces aquí lo que se hizo fue descomponer en IJK los diferentes vectores que hay. Aquí está puesto distancia también. ¿Qué significa distancia? La distancia que tenemos, la tenemos a lo largo del eje Y, ¿verdad? Esto es distancia. Y la distancia es 0,25 a lo largo de Y, ¿verdad? Y después en el eje Z tenemos 0,125. Sí es correcto, ¿verdad? De acuerdo al ejercicio. Y esto es A. Esto es el eje y este es el eje Z. Esto es distancia. Distancia OA. Entonces tú tienes distancia OA de esta manera. Esto sería la Y mayúscula. Pero si tú vas a usar tus distancias en tus coordenadas, en las coordenadas de sucesión, entonces lo que tienes que ver es esta distancia, ¿cuánto valdría con respecto a las nuevas coordenadas? Entonces, el ángulo que tú... Y lo vas a pasar
Y vas haciendo triángulos, rectángulos en cada uno de ellos. Y el punto A no va a cambiar con respecto a 0. O sea, el punto que vaya de aquí a aquí será exactamente el mismo. Nunca va a cambiar. Ni la magnitud, ni la dirección, ni el sentido. Eso no cambiará nunca. Nunca. O sea, las vectores no. O sea, cuando tú pasas de un eje de coordenadas a otro, el vector siempre será el mismo. Si, o sea, lo que estás haciendo es pasando de un sistema de coordenadas a otro, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si este punto A... Sí, pero el vector lo estás modificando. La pregunta es, aquí, déjame borrar esto de distancia, lo voy a escribir acá al lado. Distancia. ¿Cuál es el vector en la distancia aquí? 0A. Tu vector 0A es de aquí a aquí. Con respecto a Y y Z minúscula. Claro, por mucho que lo gire, sigue siendo de 0A. Por mucho que lo gires, va a seguir 0A. Pero no estoy cambiando el sentido. No. El sentido de 0A siempre va a ser hacia el mismo. Aquí, ¿cuándo será positivo y cuándo será negativo? Pues dependiendo de cuál es tu positivo y cuál es tu negativo. Si este Y es positivo aquí, y este Z es positivo aquí, este será positivo y el otro será positivo. Y entonces, en el de la izquierda, también tiene que ser el Y positivo y Z positivo para que cuando lo gire no cambie, ¿no? Sí, claro. Entonces, porque si tú te fijas, lo que hicimos, giramos el eje de coordenadas, ¿no? Esos ángulos. Entonces, el cambiar ángulos 10, 20 grados, 20 grados, 30 grados, lo que hará es que estos dos valores sean diferentes. Pero este no. La magnitud siempre seguirá siendo 0,28. Y aquí también será 0,28. ¿Vale? Entonces, por eso son vectores. Aquí estamos hablando de vectores tridimensionales. Entonces, el inicio y el fin nunca va a cambiar. Lo relativo, eso es lo que va a cambiar. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo importante de esta hoja. Y es lo que significa esto. Por eso, cuando se vea X mayúscula o X minúscula, significa que estamos usando un eje de coordenadas, un sistema de coordenadas u otro. Eso es lo importante de ese. Después, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es, aquí es que esto no lo habíamos calculado, velocidad angular y aceleración angular. La velocidad angular es la suma directa de omega más omega sub 0, de omega mayúscula más omega sub 0. Omega mayúscula es en el eje Z principal. Omega sub 0 es en el eje Z de sucesión, el minúscula. Vale. Entonces, y aceleración angular, omega, producto cruz, por la angular, pero la angular. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es determinantes, o sea que ahí no hay mucho... Ahora lo explicaré. Vale, entonces, aquí esto sirve para ver que las magnitudes siempre se mantienen. Siempre. Entonces, una de las cosas importantes de esto es mirar cómo la magnitud siempre se mantiene igual y el sentido. Si esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, entonces la magnitud, dirección y sentido siempre se mantendrá igual. ¿Qué significa? Vamos a ir a los conos, que esto es una de las cosas que... Cuando se tienen los conos, aquí, este cono es algo que siempre se verá en todos los libros. En todos los libros donde siempre aparece de dinámica, 3 dimensiones, aparecen estos conos. ¿Estos conos qué significan? Significan que tenemos dos ejes que están girando, pero como estamos aquí, hay una interconexión entre ellos. Entonces, aquí, ¿qué significa? Que este girará siguiendo el omega mayúscula y este girará siguiendo el omega sub 0. Este omega es la suma de dos vectores, es lo que es. Como estos están interconectados, a fin de cuentas están interconectados porque
Si tú te imaginas, aquí tú verías un cono. Así, siempre estos dos conos están vinculados uno con el otro. Entonces, ¿qué significa eso? Esta es, si tú sumases estos dos vectores, sale el omega. Sale la aceleración angular, pero cuando eso lo puedes hacer si ambas velocidades son constantes. Entonces, porque eliminas variables, entonces al último es lo que te queda. Sería otra ecuación diferente. Esta omega mayúscula de aquí. Son dos velocidades angulares. Y esta también. No, es para diferenciar. Es simplemente... No, porque la mayúscula, porque vamos con los zetas mayúsculas, es por eso. Es simplemente eso, que esta omega es mayúscula porque está en el eje de las mayúsculas. Si nosotros nos vemos, mira, yo creo que vamos más adelante. Después igual pongo esta... Aquí. Este es el sistema normal de coordenadas. X, Y, Z. Tú sigues la regla de la mano derecha. Cuando tú abrazas el eje, eso será positivo. Este es un vector. Son vectores. Y entonces tú lo que haces es, haces la analogía de esos vectores con tu sistema de tres coordenadas. Si nos vamos si hacemos el análisis del ejercicio, si hacemos el análisis del ejercicio, ¿cómo está la regla de la mano derecha aquí? Tu omega sub 0, ¿en qué eje está girando? Eso es una velocidad angular. Entonces, está en el I, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál sería el positivo? Si tú lo consideras positivo, gira así, entonces está correcto. La Y está en el sentido positivo. Si tú ves la omega mayúscula, que va en el Z, si tú pones la regla a la mano derecha, esto gira así. Entonces significa que el positivo va hacia arriba. Entonces eso está correcto. Esto es positivo porque está acorde a la regla de la mano derecha de las velocidades angulares. Eso es lo primero. Y pues lo segundo, cuando decimos la omega está en negritas, esta omega es la suma de estas dos. Entonces, estamos hablando de vectores. Entonces, significaría que, eso significaría, sería un poco el equivalente, que si tuviéramos la regla de mano derecha, esto sería girando en este sentido. Sería un poco lo que significaría. Si tú te fijas, esta es una suma vectorial. Bueno, giran de acuerdo a la regla de mano derecha. Ambos, o sea, este es positivo y este es positivo. Entonces significa que este gira así y este gira así. Si girase del lado contrario, sería por aquí el cono. Respecto a los ejes. Este gira así. Vale, entonces si tú denominas este Y, el positivo estaría por arriba. Lo que pasa es que en este caso, ¿cómo sabes? No, te lo dice el problema. El problema te dice hacia dónde gira. Entonces, cuando tú lo ves, tú te creas. Lo que pasa es que en los ejercicios ya te lo dan montado. Pues si tú tuvieses que empezar de cero, pues verías tú cuál es el positivo para ponerlo acorde. Y si tú te fijas, esta es una suma vectorial. ¿Esto qué significa? Imagínate que esta omega sub 0 es pequeña. Si esto fuese pequeña, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia abajo o hacia Z? ¿Hacia Z, hacia I o hacia Z? Si fuese pequeña. Si esto fuera muy pequeño, iría hacia Z. Si la velocidad fuera muy pequeña, entonces este vector tendería a ir hacia Z. Entonces la magnitud la ves a través del diámetro. Por eso, entonces es como la ves también. Bueno, por eso es el cono. Este cono es una manera de representar esa correlación que existe entre las dos velocidades.
Por eso es la suma vectorial. Por eso, si eso es muy grande, si esta omega es muy grande con respecto a esta, el vector va a tender a ser predominantemente acercarse a omega mayúscula. Es una manera de verlo. Entonces, cuando vemos aquí los resultados, veremos que aquí es una suma vectorial tal cual. Esto más esto, o esto más esto. Y vemos que la magnitud es la misma. Lo único que va a cambiar es cuánto vale en J y cuánto vale en K. Pero es lo mismo. La magnitud siempre se mantiene. Entonces, por eso es una suma vectorial. Hazlo. Verifícalo. Haz la suma de raíz al cuadrado de una y la suma de raíz al cuadrado del otro y verás que es lo mismo. Vale. Y después en alfa, en lo que es el omega, pasa lo mismo nuevamente. Producto cruz de omega, cruz velocidad, producto cruz de omega, cruz velocidad, pero en los ejes que correspondan. ¿Y qué pasa? Pues obtenemos lo mismo. ¿Por qué? Porque el vector de aceleración es uno solo. Entonces, por eso siempre vas a tener el mismo valor. Y la misma magnitud. Siempre. Estos dos de la magnitud es un dato muy importante para entender también qué está pasando aquí. Y después ya en casa, usar estos números para ir definiendo, hallar los ángulos y ponerse a analizarlo. Pero precisamente los números están ahí precisamente para facilitarlo. Y entonces vemos aquí que lo del cono pues es esto. Si el eje X va hacia arriba o hacia abajo, pues el cono también se verá modificado. Porque es también una suma vectorial. Entonces, estas son sumas vectoriales. Vale, y tridimensionales. Después, arrastre relativo. Esto lo resolvimos en la clase pasada. Lo único que se están poniendo aquí son los valores en letras de imprenta, entonces ya lo podéis ver aquí. Pero eso es lo mismo que resolvimos. Lo único es que como ya está bonito, pues va bien tenerlo. Pero eso es lo mismo. ¿Vale? Y lo mismo que aquí también de que vi que por ahí hay unos ROB, pero este ROB es error. Siempre es ROA. No hay punto B en el ejercicio. Vale, pues estos son exactamente lo mismo que hicimos. Hicimos velocidad de arrastre, velocidad de relativo, Coriolis, sumamos los tres, 2 veces omega. Esto es lo mismo de los apuntes. Ahí no cambia nada. Y esos son los resultados que obtuvimos. Así que, vale, hasta ahí. La parte nueva. Sí, es lo que tienes una combinación de ambos. Y por eso siempre tienes que identificar cuál es arrastre y cuál es relativo, y tienes que darle en ese orden específico, porque si no te va a dar otra cosa. Sí, siempre. Sí, y en ese orden, y 2 veces. ¿Siempre por 2? Sí. Dice 2 veces omega de arrastre cruz, velocidad relativa. Por eso tienes que identificar cuál es arrastre y cuál es relativo y usar en ese orden, porque si no te dará otro valor diferente. ¿Lo multiplicas por omega o por el producto cruz? 2 veces por el resultado de eso. O sea, el producto cruz de omega velocidad relativa por 2. Vale, o sea, cuando ya he hecho el producto cruz, hacer el por 2. Entonces lo multiplicas por 2 y entonces debe dar el doble de ese valor. Sí. Esto es lo omega. Esto es la relación de Coriolis, todo esto. Porque yo lo había hecho el 2 solo por el omega y luego meterlo dentro del producto cruz. Bueno, debe ser lo mismo porque al final vas multiplicando. O sea, si tengo el omega que es 0,2, a lo mejor le pongo ya el 0,4. Lo importante es que es un solo valor. O sea, es el resultado completo de todo esto. Es lo que es importante. Ya sea que 2 lo multipliques antes o después. Lo único es no perder de vista que estamos hablando solo de un vector. Y el vector es el de Coriolis, es un vector nada más. ¿Vale? Es lo que no te... Y sí, si quitas uno de esos, ya no hay Coriolis. Porque es la combinación de ese giro con el otro giro. Es lo que te crea Coriolis. Bueno, aquí es lo mismo. Entonces, aquí no hay nada más que decir.
Esto sí es nuevo, y eso podéis ver el median también. Si se da la cuestión del cono, ese cono que hemos dicho, y entonces están girando los dos ejes alrededor del mismo, de un eje fijo, que es el caso. Entonces tomamos el origen cero para eje de rotación y tienes estas dos velocidades. Estas dos velocidades ¿suenan familiar? ¿Lo habéis visto en algún otro momento? Omega cruz R, omega cruz, omega... ¿Qué es esto? Normal y otra, y tangencial, exactamente. Y omega R es lineal. O sea que esas son las mismas ecuaciones que hemos visto, que en este caso en particular, por la manera como están girando, que están correlacionadas una con otra, se aplican. Entonces, lo único que hace es lo mismo, velocidad de nada, pero, y aquí como dice que notar, aquí, esto que es aquí, una diferencia con el arrastre relativo, que en este caso se usa el vector omega. Y el vector omega es el que combina las dos rotaciones. O sea, el del cono, este es el que se usa cuando rotación con respecto a un mismo eje. Pero si están rotando diferentes. Es uno solo. Si uno está respecto a I, otro no lo veo, pero Aquí está. respecto a I y Z, ¿no? Pero estás juntando ambos. Estás sumando vectorialmente los dos. Los estás combinando en uno solo. Por eso, si tú te fijas, es la suma vectorial. Omega es la suma vectorial. Omega Ah, y se junta justo. es la suma vectorial de esos dos. Uh-huh. Sí. O sea, que cogen la esquina de cada uno. Tú sumas vectorialmente los dos y te va a dar omega. Y después, si lo resuelves mediante el procedimiento de rotación con respecto a un solo eje, entonces hay que tener cuidado de usar la omega resultante de las dos, no la sub cero. Entonces, por eso, entonces aquí te aparecerá que es omega. Omega es igual a omega OA. Omega OA es la omega que existe del 0 a la, que es la suma vectorial de los dos. Eso hay que arrastrar el lápiz para acabar de entenderlo. Pero bueno, y aquí lo que está hecho es, está haciéndose el mismo procedimiento con unos ejes de coordenadas y con el otro. Y siempre da lo mismo. La magnitud siempre es la misma. Y la velocidad también siempre es la misma. Aquí no estamos haciendo sumas, aquí estamos hallando directamente el valor de la velocidad. Y esto es lo mismo que haciendo la suma de los dos. Exactamente. Dos maneras diferentes de analizarlo. En un caso, primero lo analizamos separado y después sumamos. Y en este caso, primero sumamos y después multiplicamos. Entonces, claro, en el otro caso, cuando después en casa, si comparas, en el caso anterior, primero hacías una, después otra y después sumabas. Aquí no. Aquí primero sumas y después multiplicas. Y como ambas son por el mismo radio, por eso es como si fuera un factor. Pues estuviese haciendo una suma antes o después. Vale. Entonces, y para la aceleración, pues hacemos lo mismo, aceleración tangencial y normal. Y aquí está puesto siguiendo ejes de precesión y después en ejes de sucesión. Y es exactamente lo mismo. Lo único es que se está usando las magnitudes que correspondan a los ejes que se estén analizando. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final tenemos una suma de la normal más la tangencial y nos dan dos vectores y la magnitud es 29,083. Si vemos siguiendo ejes de precesión, pues es lo mismo. Magnitud 29,083, pero el valor de I y de Z es diferente. Esto ya en casa hay que ponerse a ver cómo están los ángulos, hallar ángulos, hacer cosas diferentes para acabar de entenderlo. Ahora eso es para explicaros cómo leerlo. ¿Vale?
Y ya como tienen los números, pues ya se pueden hacer gráficas, se pueden hacer muchas cosas. Pero lo importante es exactamente lo mismo, siguiendo una metodología u otra. ¿Vale? El ángulo es diferente, porque la referencia es diferente, pero nada más. Vale, entonces, y después, ya para acabar esto es para excelencia. Entender esto es precisamente para excelencia, porque esto no es nada sencillo. Si os fijáis en el problema, el Z es diferente, y la Y y la X está detrás. Entonces, aquí da unos resultados. Entonces, es ¿por qué? ¿Por qué eso hizo ese cambio? El cambio se hizo para que sea más fácil de resolverlo. ¿Por qué? Porque en X que está aquí, significa que el positivo está por detrás. ¿Por qué pasa eso? Y lo que hemos dicho. Tú tienes una X, Y y un Z, que siempre van a seguir un Z orden específico relativo uno con respecto al otro. Siempre. Una vez defines un X, la Y y la Z tienen un cierto orden definido. No puedes hacerlo de manera diferente porque si no, no cumplirías con la regla de mano derecha y las ecuaciones tampoco cumplirían. Determinantes y todo eso saldrían signos equivocados. Entonces, ¿qué es lo que haces aquí? Aquí pones la X mayúscula, es positiva. Este es el lado positivo. Y este es el lado positivo de la X minúscula. En Z, esto es el lado positivo de Z minúscula. Este es el lado, o sea, es lo mismo. Estos son los lados positivos. Y todo lo del otro lado es negativo. Entonces, ¿qué significa eso? Si nosotros imaginamos que rotamos, imaginamos que giramos el eje Z, pon el Z, gíralo. Pero, y después gíralo de manera tal, estos tres ejes, gíralos el Z y después la Y, pero si tú quieres que la Y quede por arriba, tienes que girarlo otra vez, tienes que hacer 2 giros. Entonces, primero lo giras hacia un lado y después lo giras hacia el otro y entonces tu X te queda por detrás. Entonces, ¿y eso qué implica? Eso implica que cuando se resuelvan los valores, aquí es nuevamente igual lo mismo. En amarillo estos son los datos del ejercicio, sí. Entiendo que el Y lo rotas para arriba para estar en el... El Z se derrotó primero. Vale, y entonces el Z lo rotas para abajo. Lo rotas un poco lo giras un poco para que se alinee el eje del motor con Z. Es lo primero que haces. Vale, lo que pasa es que el eje Y lo planteó el Merriam. Las personas que resolvieron ese ejercicio, ellos plantearon lo que hicimos hace rato. Ellos definieron esos ejes. O sea, ellos te ponen una figura y te dicen, mi eje Z es tal y mi eje Y es tal. Ellos no te preguntan, te lo ponen. Y te dicen, pero la pregunta es, ¿por qué hay una X detrás? ¿Por qué la X quedó detrás? Este es el dibujo del Merriam. Sí, pero la X quedó por detrás. ¿Por qué queda por detrás la X? Es el ejercicio. El ejercicio te lo ponía así. Cuando tú rotas, sí, pues, sí, cuando tú, bueno, en este caso, si tú tomas esta figura como referencia, tendrás que hacer 2 rotaciones. Primero, alineas primero el Z con el motor, esa es una rotación, y después alineas la Y de aquí con esta Y de aquí. ¿Dónde te queda la X? Son 2 giros aquí. Y por eso la X te queda por detrás en el Merriam. Sí, pero tienes que imaginarte que estás rotando aquí. Tienes que imaginarte, este es el motor. El motor está el eje Z. Y después te están dando una Y. ¿Por qué la X está detrás? Sabemos que debe de cumplirse siempre que estas son las relaciones que habrían entre X, Y, Z, siempre. Para cumplir con la regla mano derecha y cumplir con todas los signos.
tiene que cumplirse esto. O sea, esto sí o sí tiene que ser así. El positivo de la Y, el positivo de la Z, cuando tú vayas cuando pongas la regla mano derecha, irá de Y a Z. Siempre. Si no lo pones así, puedes tener errores en los signos. Entonces, esto siempre es la manera como debe de cumplirse. Tu Y está arriba, ¿verdad? ¿Y aquí dónde está? Abajo. Si tú alineas tu Y y tu Z como está en el median, ¿qué necesitas hacer para que la Y quede arriba y la Z quede abajo? Este mismo eje que está aquí, ahora inviértelo. Pon Z arriba, Y, Z abajo y Y arriba. Exactamente. ¿Y a dónde va la X? ¿Y dónde está en el median? ¿Y en el median dónde lo pone? Sí, sí. A mí no me gusta la manera como lo propone el median, porque lo que hace es complicar más la cosa. ¿No? Pero bueno, por eso. Ya en casa hay que verlo con calmita, ¿eh? Lo importante aquí es, mira, este ejercicio lo puse también para ejemplificar qué significa eso de los ejes. Por eso también está puesto de esta manera, ¿vale? Entonces, el median te lo pone así. Vale, pues entonces hay que seguir esa convención. Vamos a resolverlo con esa convención. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Aquí, estas distancias, si os fijáis aquí, este es 0,25 y 0,25. Estos dos ahora estarían cambiados con respecto al caso anterior. Estos dos estarían cambiados. ¿Por qué? Porque anteriormente, donde era 0,25, era en la Y, y donde era 0,125 era en la Z. Ese ha sido el único cambio. Todo el resto está igual. Y el Z, que esto también ha sido cambiado. ¿Por qué? A ver, espera. A ver. Sí, ahora Z. Si os fijáis en el anterior, aquí en el primero, vale, aquí está. Si os fijáis en el primero, ahora estos dos están intercambiados. O sea que es todo igual, excepto esos dos. Entonces, ¿y qué es lo que va a implicar eso? Ese cambio. Ese cambio lo que va a implicar es que cuando se hagan los resultados de las velocidades, uno te quede negativo y otro positivo. Porque siguiendo la convención, entonces X es negativo hacia atrás y este X positivo es también hacia atrás. Entonces, vale. Y este es el mismo vector. Pero en el X mayúscula, el positivo ¿hacia dónde es? No, X minúscula. Es que eso es hacia adelante o hacia atrás. Entonces, pero hay dos. Hay una X mayúscula y una X minúscula. El que hemos hecho dos giros está atrás, que es el X minúscula. En el X minúscula sale positivo o negativo. Sale. No, aquí está. Positivo. Si está positivo, ¿hacia dónde va? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Esto es X positivo. X minúscula es hacia atrás y X mayúscula es hacia adelante. En el X minúscula te dio positivo. ¿Va hacia adelante o hacia atrás? Va hacia atrás, porque está acorde al positivo. Y en el X mayúscula da negativo. ¿Va hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Por eso a mí no me gusta cómo propuso el Merriam los ejes. Porque, ¿y por qué lo hicieron? Porque ellos querían que el Z fuese el mismo en ambos. El eje de giro fuera Z en ambos. Pero te metes en esas complicaciones. Por eso, sí, por eso te digo que es para excelencia. Porque si se entiende esto,
Entonces se pueden hacer muchas más cosas. No, yo lo recomiendo es esto, hacerlo en casa y hacer esquemas. En todo caso, con un Excel que determinantes, ir verificando y es lo que yo recomiendo, porque aquí tienes toda la información, ¿eh? Toda. Sí, pero No, esto puse ya está hecho. Lo que tienes que hacer, neta, estudiar, ¿qué significa esto? Vale, entonces, ambos vectores son los mismos y van hacia el mismo sentido, hacia atrás. Aquí es lo mismo, lo único es que este es Z. Y entonces, mira, de hecho aquí esto es Z. Aquí debería ser Z aquí. Lo voy a cambiar aquí. Vale, eso ambos son... no. Tengo que cambiar el de allá. Está equivocado. Aquí este sí, aquí me equivoqué. A ver, ¿cómo está? No, esto está bien. Este es el que está equivocado. Eso es Z. Vale. Es lo mismo, solo que Z. Arrastre relativo. Y aquí pasa lo mismo. Como este es negativo, se multiplica por -1. El negativo en X es positivo, en minúscula es positivo. Estoy explicando las cosas a mirar. Hay que coger una hoja de papel y ponerse a analizarlo. Entonces aquí se cambia de signo y entonces ya se suma. Entonces hay que hacer esquemas en 3 dimensiones, decir, a ver, este vector hacia dónde va. Poner los 2 ejes de coordenadas. ¿Hacia dónde va este vector? Ese vector va hacia aquí. Vale, ese vector hacia dónde va? Hacia aquí. ¿Por qué tengo que cambiar el signo? El único signo que cambio es X. Es el único. Cuando voy a hacer una suma numérica, entonces hago esta multiplicación para poder ajustar ambos vectores, que es lo mismo que dijimos aquí. Entonces por eso hago esa multiplicación por -1. ¿Vale? ¿Y cuál voy a hacer la suma? ¿Voy a hacer la suma en X mayúscula o en X minúscula? Entonces, si vas a hacer la suma en X mayúscula, multiplicas todos los X minúsculas por -1. Si vas a hacer suma en las X minúsculas, multiplicas todas las X mayúsculas por -1. Depende de dónde vas a hacer la suma. En este caso. Sí, en este caso por los ejes que se hicieron. No, porque fue el primer caso que hicimos. O sea, nosotros cuando lo resolvimos no hicimos lo de esa cuestión ahí rara, porque para no complicarla. Ahí no hubo necesidad de multiplicar por -1. Como por este ejercicio en particular, por la manera como quedaron los X positivos, por eso hay que hacer ese cambio, para poder sumar después numéricamente. Y aquí es lo mismo. Arrastre, aquí se resuelve el de arrastre relativo, y aquí es lo mismo. Cuando estamos haciendo análisis, ¿en qué sistema de coordenadas estamos haciendo el análisis? ¿En el de sucesión o el de precesión? El de precesión es el de mayúsculas. En mayúscula. Entonces, precesión. Entonces, como estos datos, tenemos que pasarlos al sistema de coordenadas de precesión, lo multiplicamos por -1. Solo en X. Y lo mismo aquí. Si se hace de esa manera, llegas exactamente a los mismos resultados. Solo que en eje cambiado, con los ejes cambiados. No, en este son mismos ejes. La magnitud, o sea, que son exactamente los mismos datos. Y si tú, ya para acabar, haces lo mismo, pero en torno a un eje fijo, que es el otro procedimiento, pues pasa nuevamente aquí. Como este es un solo vector, este queda negativo. Y este queda positivo. Y es la misma razón por el que X, el positivo de uno es aquí y el positivo de otro es hacia atrás, pero ambos tienen el mismo sentido.
El vector es hacia adelante. A ver, ¿dónde está? Espera. A ver. Vale. Esta es aceleración. Este es vector de aceleración. Y este es vector de velocidad. Entonces, en la velocidad, va hacia adelante. Y aquí vamos a, para que quede más o menos igual. Este es X minúscula. La X minúscula, aquí estos ejes deben ser un poco rotados, en realidad. X minúscula va hacia atrás positivo. Si es negativo, va hacia adelante también. La velocidad en A es la misma. Lo único es por lo relativo. Vale. Y y Z. Vale. Y en aceleraciones, aquí, si tomamos el eje de precesión, pues nuevamente igual es lo mismo. Aceleración normal, aceleración tangencial, X, Y, Z, y X, Y, Z, según... Y todas las coordenadas deben ser de acuerdo a X, Y, Z, y te da el vector idéntico que en el caso anterior. En J y K que correspondan. Si lo haces con el eje de sucesión, es exactamente lo mismo. X y Z, y tienes que poner los valores y los sentidos que te correspondan. Aquí, si es positivo o negativo, usas el signo que corresponda, de acuerdo al eje que estés usando. Ya sea mayúscula o minúscula, debe de coincidir. Y si lo haces de esa manera, pues al final obtienes la aceleración, la misma aceleración, pero con diferentes magnitudes de acuerdo al sistema de coordenadas que se esté analizando. Entonces, ahora, de aquí, esta es la parte final. Lo importante de aquí para hacer esto, ¿cómo ver esto? Ya he dicho que la parte final, eso es de excelencia. O sea, si entiendes eso, podrás entender muchísimo de qué se trata. Puede valer la pena. Lo único es que llegar a entenderlo hay que ponerle tiempo. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Se está mostrando dos maneras de encontrar las velocidades y las aceleraciones. Entonces, son dos maneras diferentes de hacerlo. Entonces, tenéis la manera de resolverlo usando también precesión, usando sucesión, es lo mismo procedimiento, usando también arrastre relativo y Coriolis. En todos los casos siempre da lo mismo, siempre. En todos los casos siempre va a llegar a lo mismo, lo único es el valor del vector. Y aquí también es lo mismo, cuando en este ejercicio que hicimos, pues es lo mismo aquí. El 9.3, el 9.1, 9.2 son los mismos. Es lo mismo, es los mismos casos que estamos usando. Lo único que tiene es ese ejercicio para ver de referencia con los números. Bueno, pues entonces lo primero sería entender el ejercicio, este 9.2, entenderlo siguiendo las magnitudes y haciendo esquemas. Aquí, si os fijáis, no puse muchos esquemas. Precisamente porque la idea es que vosotros lo hagáis. A ver, ¿cómo está? X, Y, Z, vale, ¿qué ángulo tiene aquí? ¿Qué ángulo tiene aquí? Vale, ok, ahora no sé cuál. Lo que sí tenéis son las magnitudes. Esas magnitudes son las correctas y signos. ¿Vale?
Bueno, a ver, ¿cómo estamos? Vale, pues mira, es 1 hora, que es lo que tenía yo planteado. ¿Alguna pregunta? Sí, ya sé que hay mucha cosa que procesar, ya lo sé. ¿Mm? Todo eso que está aquí está puesto. Está subido, ya está subido. Sí, lo ha subido. Así que ya lo podéis ver desde ahora. Ese correo, sí. Es lo mismo, te llegan ambos. Así que si bajas los apuntes de Q06, igual lo actualizaré con estos que puse algunas anotaciones para que tengáis las anotaciones. Y ya está. Pero ¿vale? Que lo que hay ahora mismo en la pizarra es para complementar lo que ya hay. Sí, es para complementar nada más. Pero todos esos números los tenéis disponibles ya. Así que, sí, pero mi sugerencia aquí es coger una hoja de papel, X y Z, sucesión, precesión, y empezar a analizar aquí los ángulos y todo eso. Es que están aquí. Vale, ¿ok? Pero bueno. Vale, ¿sí? Bueno. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ya si hay dudas, de aquí al lunes y todo eso, pues me podéis ir preguntando de este mismo. ¿Vale? No he entendido muy bien el correo. ¿Qué vamos a hacer el lunes? ¿Qué lo hemos pasado hoy? No, esto sería lo del martes. Pero anterior dijiste tú el martes que íbamos a acabar el ejercicio hoy. ¿Qué es lo que has hecho? No, por eso. Esto era acabar el ejercicio. ¿Vale? Entonces, esto sería lo que en principio haríamos el martes, que fue 1 hora. Y lo he hecho hoy para que mejor ya sepáis por dónde van a ir los tiros y tengáis ya más elementos para cómo leerlo. Porque ya sé que esto es denso. O sea, que hay que ver, a ver cómo está la gráfica, cómo no sé qué, hasta dónde va este vector, hasta dónde va otro vector. Seguro. O sea, ¿vale? Así para que tengáis mejor. Y el martes, en principio, no habría necesidad de hacer teoría. Estaríamos solamente trabajando cada quien como fuese la primera hora. Y lunes también, igual normal. Sí, ahora ya solo preguntas de esto. Ahora que os pongáis a analizarlo, van a salir dudas, me puedes preguntar. Ya solo si veo que hay muchas dudas y que más o menos hace falta aclarar más, pues ya aclaro cosas. Pero yo lo aclararía en función de las preguntas que me digáis. Entonces, poneros a trabajar en esto, usar estos datos y preguntarme. Y en función de las preguntas que yo vaya viendo, pues ya defino si hacer algo o no hacer algo para el martes, ¿vale? Venga, pues muy bien. ¿De esto o de otra cosa? Vale. Bueno, perfecto, pues cierro ya esto.